La franquicia de Five Nights at Freddy's se ha caracterizado por su historia tan confusa, llena de momentos que sin dudas lo alejan del estándar de soft horror al que estamos acostumbrados. Sin embargo, a pesar de que a día de hoy FNAF forme parte de esta categoría de videojuegos, en sus orígenes e incluso en su medio literario podemos encontrar momentos bastante subidos de tono que no parecen ser aptos para todo público. Sobre todo para un público tan pequeño al que va dirigido la franquicia. Así que en el video de hoy, vamos a repasar algunos de esos momentos que considero más turbios dentro de la franquicia de FNAF en general. Antes de comenzar este video, debo agradecerle un montón a Dani Orozcus por ayudarme a elegir algunos puestos para este top, y sobre todo, también agradecerle a Frankie West, quien fue la persona que me ayudó con la edición de este video. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches. Empecemos. Y antes de empezar este video es una apuesta que perdí, más contexto dentro de mi cuenta de Twitter. Así que no se olviden de seguirme por ahí. Comenzamos nuestro conteo con una de las escenas más gráficas de toda la franquicia original. Como sabrán, FNAF no se caracteriza por ser especialmente sangrienta, pero una escena particular de Sister Location logra ponernos los pelos de punta. Justo en la noche 4 de FNAF Sister Location, después de ser atrapados por Phantom Foxy, podemos ver una secuencia donde dos técnicos aparecen para hacerle reparaciones a Valora, para posteriormente romperla con el Scooper. Lo interesante de esto, es que estos dos técnicos parece ser que no sobrevivieron a la noche siguiente, donde podemos ver dos cuerpos colgados en los escenarios correspondientes a Valora y Phantom Foxy. Lo que claramente nos indica el terrible y fatal destino que tuvieron ambos. Es triste pensar en esto, ya que estos dos bien pudieron ser cuerpos usados para que los animatrónicos escaparan, pero decidieron simplemente acabar con su vida, dejando a Michael para el final. Algo que si se lo ponen a pensar, es bastante terrorífico. El simple hecho de que todo el tiempo estuvieran jugando con Michael, para al final matarlo igualmente, y que con estos dos, bien pudieron aprovecharse de ellos, pero solamente los mataron y ya. Dejando sus cuerpos como exhibición, como un terrible recordatorio de lo que le pasaría a Michael al finalizar el juego. Esta personalmente me parece de las muertes más horribles en toda la saga, pero se gana el sexto puesto por lo conocido que es. La muerte del tipo del teléfono me parece una de las más tristes e injustas, ya que además de que el sujeto nada más estaba cumpliendo con su labor, él ya sabía de antemano lo que le acontecería esa noche. Siendo atacado por Bonnie, Freddy, Chica, Foxy y Golden Freddy, todos los animatrónicos al mismo tiempo, creando una muerte de la cual no tendría escapatoria, y que él mismo sabía que no lograría sobrevivir. Incluso diciéndonos que en cualquier caso, revisemos en el backstage a ver si es que conseguimos algo, refiriéndose a su cuerpo. El cual sabemos, fue incrustado forzosamente dentro de uno de los trajes animatrónicos de repuesto, exponiendo sus ojos y órganos por la presión de los Springlock. Una muerte dolorosa, y similar a la de William Afton, pero con el infortunio de que le sucediera a una víctima inocente. Y creo sin lugar a dudas que lo peor de todo, es que su cuerpo jamás fue encontrado, quedando en el completo olvido. Una víctima no reconocida de las tantas que tiene Fazbear Entertainment en su historial. I always wondered what was in all those empty heads back there, you know. Oh no. Seguimos con una muerte más reciente, en uno de los juegos, pero que poco se profundiza. Jeremy, de Five Nights at Freddy's Help Wanted. Este era un trabajador común y corriente, del videojuego de realidad virtual de Help Wanted que Fazbear Entertainment estaba desarrollando, cuya mente lentamente, se fue degradando gracias a Glitch Trap. Mente la cual poco a poco empezaba a ver alucinaciones después de testear el videojuego, corrompiendo su cabeza cada vez más. Creo que lo más tenebroso de esta muerte, es sin dudas cómo se le trató a Jeremy, pues la empresa, en lugar de darle un merecido descanso, ignoró casi completamente la situación de Jeremy hasta que fue demasiado tarde.
llegando al punto en el que su cabeza estaba tan mal, que una noche, la chica de los cassettes de FNAF Help Wanted, cuenta que vio una especie de máscara y tinta tirados en el suelo, lo que en realidad sería, el rostro y la sangre de Jeremy cortados en el frío suelo de la sala de testeo por una guillotina de oficina. Mientras este yacía parado con los lentes de realidad virtual, con un rostro sangrante. Nada más en pensar cómo fue que lo hizo, y el dolor por el que tuvo que haber pasado mientras su mente en blanco era controlada por Glitchtrap, es horripilante. No se supo nada más de Jeremy después de eso, pero podemos presumir que murió seguramente, o que al menos, lograría sobrevivir sin rostro, algo que parece casi imposible. De cualquier forma, es una situación espantosa y bastante gráfica si se ponen a pensar. Increíblemente el cuarto puesto se lo lleva una muerte en Security Breach, específicamente en uno de los finales. Por más increíble que parezca, y pesar de lo infantil que puede resultar el concepto del juego a comparación con el resto de videojuegos de FNAF, la muerte de Bunny en el final donde Gregory logra tomar el control remoto de los Staff Bots es impresionante a primera vista a pesar de estar censurada. Aquí, Gregory le ordena a los Staff Bots a desensamblar a Bunny, justamente como estos desensamblan a Glamrock Freddy. Y tal y como se lo pueden imaginar, a pesar de que Freddy sea un robot, con Bunny al ser una humana, el asunto es un poco más turbio, pues estos empiezan a separar parte por parte el cuerpo de Bunny, atravesando su cuerpo con sus manos una pieza por otra, obviamente matándola en el proceso. Una muerte horrorosa y bastante gráfica, que lamentablemente fue censurada para verla a través de las sombras, pero que nos podemos imaginar lo terrible y lenta que debió de ser. Para una persona, la cual era controlada mentalmente por un psicópata, no creo que fuera merecida, pero sin duda será una situación de vida o muerte para Gregory. Cosa que lo dejará con traumas por el resto de su vida. El tercer puesto se lo damos a otra historia de los libros. Específicamente a la muerte de Millie de la historia de Count the Ways. La mayoría la debe de conocer, así que para no alargar este asunto, básicamente Millie es la típica adolescente gótica que está atravesando la etapa emo. Siendo la típica chica depresiva que pide a gritos morir, en esta historia, se nos explica que el abuelo de Millie posee un viejo robot animatrónico guardado en su taller, el cual sería un Phantom Freddy oxidado. Millie, en una rabieta y con el corazón roto, en medio de la fiesta de Navidad que se estaba celebrando, decide esconderse dentro del traje de Phantom Freddy. Este mismo se encendería atrapándola, diciéndole todas las maneras en las que puede matarla. Asustándola y obviamente, ella pidiéndole que no lo haga. Al final, Millie se da cuenta de una manera de escapar de Phantom Freddy, pero eso requeriría aceptar una de las muertes que le ofreció, la cual sería la decapitación. Al final no queda claro si Millie logró escapar, pero es posible que haya muerto en un intento desesperado de escapar de dentro de la cavidad torácica del animatrónico. Una escena aterradora que me gustaría que se adaptara a los videojuegos por la experiencia que sería sentir que estás acorralado y sin salida. El segundo lugar se lo lleva Daybreaking Will, de los libros de FNAF. Sé que no soy particularmente un fan de los libros de FNAF, pero he de reconocer que estos contienen material bastante interesante y algunas de las escenas más honoríficas y espeluznantes que probablemente jamás veamos en juegos, así que si este video llega a tener bastante apoyo, es posible que haga un video dedicado única y exclusivamente a las muertes de los libros con la ayuda de Dani. De cualquier modo, en Daybreaking Will, nos cuentan la historia de Julius, un niño el cual logra crear un exoesqueleto mecánico, el cual tiene como función hacer más rápido y fuerte a quien lo porte. Julius se coloca el traje para presumir, pero este traje se queda atascado en su cuerpo, dejándolo ahí atrapado. Como el exoesqueleto era controlado por control remoto, este queda a manos del hermano menor de Reed. Este empieza a jugar con el control remoto, sin saber que este empezaría a hacer formas imposibles para el cuerpo humano, obviamente desmembrando el cuerpo de Julius lenta y dolorosamente. Lo que obviamente ocasiona su muerte, y lo deja en un estado espantoso, quebrando piel, huesos y órganos de Julius. Sin dudas una historia espantosa y horrorosa si se ponen a pensarlo, dejando a Julius en un estado deplorable y sufriendo lentamente y con miedo una muerte que no merecía un niño. El primer puesto se lo lleva una historia infame de todas las historias que existen en el universo de FNAF. Esta historia nos habla de Matt,
Él es un desarrollador de juegos que trabaja en un juego de realidad virtual llamado Springtrap Revenge. En él, el jugador intenta escapar de un laberinto mientras trata de evitar a Springtrap, programado por Matt para torturarlo. Lo raro empieza cuando mientras más pasaba el tiempo, Matt empezaba a sentir cosas extrañas al jugar al videojuego. Matt comenzó a volverse más violento y hambriento. Su estómago comenzó a hinchar y su ropa ya casi no le cabía. Sintió una presión extrema en su estómago, y se dio cuenta de que algo estaba tratando de salir de su panza. Tomó un cuchillo de la cocina y abrió su pecho. De este salió un Springtrap de tamaño pequeño. Este acarició la mejilla de Matt y le dijo papá, muriendo por la pérdida de sangre. Sin dudas una de las historias más extrañas y horribles jamás creadas dentro de la franquicia. Grotesca en todo contexto, y tal y como lo escucharon, básicamente un mini Springtrap sale de la panza de un hombre adulto. Y bueno, esto sería todo por el video de hoy. No tengo nada más que decir que agradecerle a Frankie por la edición de este video, y a Dani por ayudar con algunos puestos. Sin nada más que decir, nos vemos, y hasta la próxima.